Ay, culpa, culpita, culpa. Ay, si yo supiera cantar, ¿eh? Cantaría como si fuera esto una copla a la culpa. Y es que Pedro me mira y se ríe, pero es que la culpa se merecía ser protagonista de uno de los episodios del podcast. Y va a ser protagonista del episodio ya número 14, Malas Madres. ¿Por qué? Porque fue la culpa cuando allá, si no recuerdo mal, 2014, me hizo declararme mala madre en Twitter cuando yo creía que era la única que se sentía mala madre sobre la faz de la tierra. Porque fue además la culpa la que me hizo sentirme mala madre, no solo mala madre, sino mala pareja, mala profesional, mala hija, mala todo. Cuando llega ese tsunami de la maternidad que nos arrasa a todas y nos hace sentir mal, muy mal. Y porque fue y es la culpa la que sigue acechándonos para hacernos sentir mal por querer crecer profesionalmente, por querer cuidarnos un poquito, por querer seguir siendo la que fuimos. Y sobre todo, malas madres, por tener planes en la vida y metas en la que no entren nuestros hijos y nuestras hijas. Vaya cosa de mala madre. Pues de cómo vivir con la culpa, de cómo silenciarla para que no nos atormente y no nos bloquee, malas madres, de cómo convivir con ella, de luchar contra esas expectativas, de intentar autocuidarnos un poquito más, de nosotras mismas, de la autoestima, de todo esto tan interesante y que tanto nos preocupa cada día, vamos a hablar hoy con una mujer a la que admiro, psicóloga, Laura Rojas Marcos, conocedora de todo esto y mucho más, que se pone hoy al otro lado del micrófono en nuestro podcast de Malas Madres. Y como siempre, Malas Madres, lo que os digo, los lunes son menos lunes gracias a Storytel, nuestro compañero de este maravilloso viaje. Bienvenida. El podcast del Club de Malas Madres, capitaneado por Laura Baena, la mala madre jefa. Una mala madre más con mucho sueño, poco tiempo libre y ganas de cambiar el mundo. Un podcast de la mano de Storytel para reírnos, compartir nuestras miserias, sentirnos menos solas, más malas madres, menos madres perfectas, lanzar la capa de Superwoman y la culpa bien lejos y reivindicar una conciliación real. Bienvenidas, malas madres, porque mal de muchas, consuelo de malas madres. Culpa si le das el biberón, culpa si le das la teta hasta los 2 años, culpa si colechas, culpa si le dejas en su cunita con 4 meses, culpa si va a la guardia, culpa si no va a la guardia porque no lo estimulan lo suficiente al niño, culpa porque no come suficiente verdura a la niña, culpa porque le das un paquete de gusanito a escondida para que se calle un ratito. Culpa por ponerle los dibujitos, dejarle el móvil para que se calle de una vez la niña y dijiste que no se le va a dar hasta los 20 años. Culpa por hacerte la sorda por las noches, culpa por darle un zumo de bote, culpa porque llevas semanas prometiendo jugar con ella y no lo has hecho, no, mala madre. Culpa por salir con las amigas. Ay, la necesidad que tenemos de salir con las amigas. Culpa por soñar con huir. Culpa porque te arrepientes hasta de pensarlo. Culpa, dichosa culpa. ¿Lo he dicho muy rápido, Pedro? Pedro se ríe, pero es que luego me decía alguna, ¿qué es que habla muy rápido? Pues que esto es lo que tiene ser andaluza. Pero bueno, yo creo que la esencia de que estamos hablando de la culpa se entiende, ¿no, malas madres? Y como dicen la Femme Fatal, pa' fuera la culpa. Pa' fuera la cha-cha-cha, pa' fuera la cha-cha-cha, pa' fuera la cha-cha-cha. Saliste una noche de copas después de una semana de sangre y sudor. Y la gente murmura, esa madre no tiene muy buen corazón. Habrá dejado su criatura viendo Bob Esponja tirado en el salón. Pa' fuera la culpa, comer hidratos de noche y no ir al gimnasio pagándolo y todo. ¡Qué derroche! Un día entero con Netflix, con el chocolate y con el cobertor. Y la gente comenta, se ha puesto más gorda, se ha hecho mayor. Y por mi culpa es gran culpa, porque con Eva todo esto empezó. La Biblia es un culebrón. Quitarle la teta al más chico o seguir con la teta y el niño es mayor. ¿Qué mayor? Pedir pizza o del chino y no hacer un cocido 3 horas pro pro. Salir de un grupo de WhatsApp, tirarte un pedito en el ascensor. La culpa no vale pa' nada, si luego lo vas a hacer igual. Pero con esa cosa que al final no te vas a dejar disfrutar.
colegio porque tenía que ir de árbol de Navidad. ¡Merry Christmas! Y pegarle 2 bolas a un pijama del padre que era para tirar. Sentirte muy malamente y ponerle en la frente una estrella pegada. A veces me toco un poquito y yo no siento culpa ni angustia ni nada. Nada de nada. Eso es algo del cuerpo, algo necesario, algo natural. Y con quien fantaseo. Culpa, pa' afuera la culpa, pa' afuera la culpa. La culpa no vale pa' nada. Pa' nada. Si luego lo vas a hacer igual. Pero con esa cosa que al final no te va a dejar disfrutar. Qué risa, mala madre. Mirad que estamos aquí, Pedro y yo, descojonaditos de risa con la Femme Fatal, que desde aquí les mando un besazo enorme. ¿No ha quedado claro, no, Pedro? Pa' fuera la culpa, culpa, pa' fuera la culpa. Pues de eso va este episodio de hoy, malas madres. Bromas aparte, nos toca hablar con la culpa. Tenemos que tener un diálogo profundo con ella, porque como dicen la Femme Fatal, ¿para qué te vas a sentir culpable si lo vas a hacer igual? Pues como se nos revela la culpa y nos cuesta echarla de casa, vamos a ver si Laura Rojas Marcos nos pone un poco de luz sobre este tema, nos ayuda a entenderla al menos y convivir con ella y a sentirnos mejor. Hablar de la resiliencia, de la autoestima y de tantas cosas que son clave para sentirnos mejor. Bienvenida, Laura, qué ilusión tenerte aquí al otro lado. No me dirás que no empezamos con humor como te gusta a ti y riéndonos de la culpa, porque como dice la Femme Fatal, la culpa no vale para nada si luego lo vamos a hacer igual. ¿Qué me dices, Laura? Bienvenida. Bueno, qué divertido y además en qué momento más maravilloso. El sentido del humor es el pilar, es un factor protector del bienestar, así que sobre todo en estos momentos, sobre todo cuando hay culpa, mientras más sentido del humor, mejor. Muchas gracias, me ha encantado, vamos. ¿Cómo estás, Laura? ¿Cómo te encuentras en este 2021 que acaba de comenzar y que nos da la sensación de que llevamos ya demasiado tiempo recorrido? Pues sí, la verdad es que llevamos todos una carga, ¿no? Llevamos una carga con expectativas, pendientes, con incertidumbre, con nuestra ansiedad y luego pues aprendiendo a gestionar todas estas sensaciones, ¿no? de supervivencia. Al fin y al cabo es como que estamos remando, ¿no? Y claro, ahí está pues la fatiga pandémica, el qué va a pasar mañana y cómo me voy a ocupar de los niños, del trabajo, de las cuentas y claro, hay preocupaciones, pero bueno, como todo en esta vida, con un buen plan de acción, con paciencia y amabilidad, lo cierto es que no tengo la menor duda, compañera, no tengo la menor duda que de esta vamos a salir. Por supuesto que sí. Y hoy necesitamos ese optimismo, ese humor, esas ganas y ese plan de acción que tú nos vas a dar para poner un poquito de luz, porque es verdad lo que has dicho. Llegamos las malas madres, Laura, mentalmente agotadas a este febrero 2021, cuando pronto se cumplirá un año de mi amiga Pande, le llamo la pandemia, de sobreesfuerzo físico, mental, de no conciliación, de falta de corresponsabilidad, de falta de compromiso político, de teletrabajar como puedas, de renuncias, muchas renuncias se nos quedan por el camino muchas mujeres, y de mucha lucha. Entonces, claro, después de tanto tiempo, pues sigue habiendo por ahí ese mensaje de quédate con lo positivo. Y eso nos cuesta visualizarlo. ¿Qué hacemos cuando ya notamos que este agotamiento está llegando ya al límite y tenemos que seguir visualizando eso positivo? ¿De qué tiramos, Laura? ¿Qué nos agarramos? Bueno, aquí hay un punto que es muy importante. Evidentemente, el centrarnos en lo positivo nos va a ayudar a salir adelante, pero también me estoy encontrando a muchas personas como, mira, Laura, lo intento y no puedo y eso me lleva a sentirme peor. Entonces, fundamental, la realidad es que aquí estamos todos, cada uno a nuestra manera, pasándolo mal, ¿no? Lo estamos pasando mal en general. Evidentemente hay unas personas que lo están pasando peor que otras, ¿no? Entonces, si nos centramos en lo que sí tenemos y qué podemos hacer hoy, vivir el presente, o sea, centrarnos en el corto-medio plazo. El corto-medio plazo nos va a ayudar a poder autorregular esas emociones y después, por otro lado, es importante aceptar que vamos a tener días malos, que nos vamos a sentir fatal,
fundamental, que a lo mejor hay un día que tenemos energía del 70% y que va a haber otros que son del 30%. ¿Qué podemos hacer? Ahí es donde está la clave. No pensar en que tengo que pensar en positivo y, ¿no?, que se vuelve todo muy frívolo, sino la realidad de, bueno, ¿qué necesito hoy? Si tengo 40% de energía, ¿qué necesito hoy? Pues a lo mejor necesito un poquito más de ayuda, quizás no sobreexigirme tanto, ¿no? Esas expectativas que a veces se convierten en tiranías de los debería, un tema que a mí me fascina porque lo veo a menudo y sobre todo en mujeres que trabajan, que son madres y como que no dan más de sí, porque es que viven una gran mayoría por los demás y al final ellas son las últimas en la fila, ¿no? Entonces el autocuidado es fundamental y a lo mejor no podemos coger unas vacaciones, pero mira, un bañito, aunque sea de 15 minutos, pedir ayuda a que alguien se quede con los niños, regalarnos ese momento es fundamental. Porque lo cierto es que si no nos cuidamos y somos nuestros principales cuidadores, pues la cosa pues, no va a tener un buen resultado y podemos acabar con trastornos de ansiedad, depresión o incluso con un sistema inmune frágil y nos ponemos enfermos, ¿no? Entonces, el autocuidado es fundamental, ¿no crees? Totalmente. Hablaremos luego de autocuidado porque somos las malas madres aquí en la comunidad firmes defensoras de que tenemos que cuidarnos para cuidar, de que cuidarse es un derecho y no un privilegio, no tenemos que sentirnos encima culpables, porque una de las grandes barreras, la mayoría de las malas madres cuando hacemos encuestas en la comunidad se sienten culpables por autocuidarse, Laura. Pero una pregunta, cuando llegamos a este límite de cansancio, cuando llegamos a este febrero que parece como si estuviéramos ya a final de año, cuando seguimos en esta situación en la que tenemos que focalizar en el presente, como tú decías, tan importante, ¿podemos quejarnos, Laura? Hay lugar a la queja porque encima muchas malas madres nos sentimos culpables de quejarnos porque dentro de lo que cabe nuestros males no son mayores. ¿Qué hacemos con la queja? Bueno. ¿Es bueno? ¿No debemos focalizar ahí? Pues mira, qué buena pregunta, porque la queja tiene como hay dos tipos de queja. Está la queja constructiva, donde canalizamos nuestros sentimientos, donde expresamos, ¿no?, nuestra frustración, nuestra ira o desesperación, y también es una manera de expresar, me siento así, necesito ayuda y tener una actitud proactiva para poder mejorar la situación. Pero después está la otra cara de la queja, que es la actitud quejica, pusilánime, victimista, ¿no? Y aunque bien es cierto que a veces somos víctimas y nos sentimos víctimas de una situación y necesitamos ese espacio de queja, ¿no?, de poner una reclamación, de pedir una ayuda, pero la actitud quejica es muy distinta, ¿no? Muy distinta. El quejica o la quejica generalmente suele exponer sin filtro no solamente lo que es importante para ellos, sino que vuelca, es como vomitar en los demás sus frustraciones, sean serias o no, ¿no? O no. Incluso puede y a veces ser un tipo de manipulación frente a los demás para que otras personas se encarguen o se responsabilicen de lo que a ellos les toca. Entonces, ¡wow! ¡Qué interesante esto! Claro, es que la queja necesitamos expresarnos. Entonces, una cosa es la queja desde el desahogo. Bueno, expreso, me vacío para poder hacer sitio para utilizar la creatividad, la imaginación y poner en acción nuestro pensamiento, nuestra manera de ser resolutiva, buscar soluciones, ¿no? Entonces, bueno esto. ¿Dónde queremos estar? ¿En cuál de los dos equipos? Evidentemente el primero es siempre el mejor. El mejor Exacto. Y el más sano. En la queja, el desahogo, de sentir y de compartir, de una conversación con una amiga en la que de repente te sienta fenomenal porque a partir de ahí dejas esas quejas a un lado, pero por supuesto no en implicar encima en tus quejas a los demás o reflejarlas, ¿no? Eso sería, al final acabarían siendo esas personas que muchas tenemos a veces alrededor, poco tóxicas, ¿no, Laura? Exactamente, el quejica pusilánime, victimista todo el tiempo que responsabiliza a los demás, a menudo en su queja es me han hecho, no me han dado, yo me merezco, ese sentimiento de derecho. Y bueno, también un sentimiento de indefensión muy intenso. Por lo tanto, sin darse cuenta de manera inconsciente puede
tomar como o llevar a cabo conductas pasivas, ser negativo y pesimista. Y claro, ¿eso qué pasa? Que arrastra a todos los demás, ¿no? Lo positivo que tienes no te pones a solucionar, sino que empeoras la situación. Mientras que la persona que emite una queja expresa también está buscando ayuda y generalmente está abierta a posibles soluciones. Muchas malas madres, ¿no? Muchas de tu gran organización a la que respeto tantísimo y recomiendo tantísimo a mis pacientes, amigas y pacientes, por supuesto pacientes y conocidos, ¿no? Es el buscar soluciones y tomárselo también con humor y sobre todo unirnos en buscar soluciones, ¿no? Y si no las encontramos, a lo mejor alguien nos puede ayudar con una idea que se adapte ¿no? al propio contexto, a tu situación. ¿No crees? Qué bonito. Sí, es un poco, ¿no?, el objetivo de Malas Madres, siempre sentirnos menos solas, sentirnos identificadas, acompañadas y juntas construir algo, pues evidentemente nuestra lucha social por la conciliación, nuestra reivindicación por el autocuidado, que hablaremos también, el desterrar la culpa o aprender a convivir con ella. Hay una cosa que el otro día hablabas, que una de tus palabras preferidas es la resiliencia, que es la capacidad de adaptarnos frente a una situación adversa, ¿no? Lo que estamos viviendo ahora, vamos. Y siempre yo pienso, Laura, que las madres somos de las personas con mayor capacidad de adaptación. Sí. Porque nos hemos acostumbrado antes de la pandemia a vivir ante los imprevistos. Pues yo qué sé, imagínate, pues esta semana, por ejemplo, para mí era el inicio de la adaptación de Lucía, mi tercera hija, y no ha podido ser porque se ha puesto mala. Y entonces todo tu plan de acción se ha caído un poco y has tenido que mover los hilos para reestructurar. Pero ya estábamos como acostumbrada. Pero sí que es verdad que nos ha llegado el 2020 y nos ha hecho perder el control más aún, ¿no? Y tú decías el otro día en redes sociales, os animo a todas las mamás a seguir a Laura Rojas Marco en Instagram, porque cada palabra, cada post es un regalo. Decías el otro día que para ser resilientes necesitamos un sistema de apoyo. ¿A qué te refieres, Laura, con esto? Pues un sistema de apoyo que tiene que ver con lo que estábamos hablando ahora de escucha, de compartir. La empatía, el papel de la empatía es fundamental. Cuando nos sentimos comprendidos por otros, sentimos la empatía de las personas de nuestro entorno, sean conocidas o no, ¿no? Comunidades como la tuya, ahí eso es, ¿no? Es un lugar de empatía, de solución, de humor y de no sentirse solo, de no sentirse aislado. La resiliencia y la empatía van unidos cuando también nos sentimos acompañados, comprendidos y también alguien nos regala ese espacio para poder desahogarnos, ¿no? Y vaciar un poquito esa olla de estrés, pues también aprendemos a afrontar esas dificultades. Las madres y en general yo diría que la población en este momento, y esto lo veo, ¿no?, en mi trabajo terapéutico, incluso en mí misma, en mi día a día, estamos constantemente teniendo que adaptarnos, improvisar, ¿no? Que ahí las mamás, ¿verdad?, estáis improvisando como te pasó a ti el otro día. Y claro, a veces que no hay ni siquiera espacio para la queja y a lo mejor es solo un bufido o ahora otra vez. Bueno, y te pones las pilas y haces lo que tienes que hacer, ¿no? Pero claro, todo eso es desgastante. Y cuando nos desgastamos, nos quemamos. Y perdemos energía, perdemos motivación y sentimos que la mochila pesa mucho. Y en todo proceso de recuperación, de superación, de cualquier adversidad, de cualquiera, y esta que estamos viviendo todos a nuestra manera, pues una gran mayoría vamos a aprender, vamos a superar esto y llegaremos a ser más fuertes. Eso no quiere decir que salgamos de esto sin heridas y sin cicatrices, ni muchísimo menos. De hecho, estoy viendo a muchas personas con el síndrome de estrés postraumático, con la fatiga pandémica, con experiencias muy traumáticas que evidentemente su recorrido de recuperación va a ser mayor, con duelos complejos. No obstante, si hay algunas de esas personas que nos están acompañando hoy, quiero que sepan que eso se puede trabajar, que ese dolor no tiene por qué permanecer y que la ayuda, la escucha, la compañía, el compartir es un proceso lento, pero nos ayuda a caminar. Es que nos ayuda a caminar y cada uno tiene su ritmo.
¿No crees, Laura? O sea, todos tenemos nuestro ritmo y habrá días que los llevemos mejor y otros días andaremos más deprisa, pero otros pues necesitamos pararnos, coger aire, ¿no? Y entonces, volviendo a ese autocuidado, el autocuidado también es sentir empatía hacia uno mismo, que siempre se habla de la empatía respecto a otros, ¿no? O sentir que otros nos regalan ese momento y sus oídos, ¿no? Y esa escucha activa. Pero si no somos empáticos con nosotros mismos, ¿qué vamos a hacer, no? Porque, claro, ahí a menudo veo, sobre todo en mamás, que se vuelven sus peores enemigas, ¿no? Ese diálogo interno se convierte en algo, en un bucle obsesivo, recurrente, destructivo. Yo no puedo, soy un desastre, soy una mala madre. Ese sentimiento de culpa empieza a abarcar todo, las tiranías de los deberías, las expectativas no cumplidas. Y claro, eso no puede ser. Y además probablemente hay una desproporción tremenda. De no ser tan realidad como creemos muchas veces y hacemos ver. Y bueno, ahí hay una cosa importante también, que es levantar la mano, pedir ayuda. Ayuda no solo a tu entorno, sino también ayuda profesional. Quiero decir, profesionales como Laura están ahí ayudando a evidentemente, respetar nuestro ritmo, pero ayudarnos y darnos herramientas para salir de esa situación. Yo creo que ya estamos en el siglo XXI. Muchas veces en tono de humor hablo con amigas y digo, no te puedes fiar de quien no haya ido a un terapeuta nunca en su vida, ni a un psicólogo. Es decir, porque creo realmente que es un compromiso de nosotras mismas, de las personas en general, de querer estar mejor, de conocerte, de buscar las herramientas, de que cuando llegan las crisis y estás mal, saber cómo reaccionar ante ellas, ¿no? Pero bueno, ha salido la palabra ya culpa, que es nuestra protagonista hoy, aunque vamos a hablar de muchas más cosas que van enlazadas a ella. Yo os recomiendo El sentimiento de culpa, que es el libro que tengo aquí de Laura, en el que hace un estudio profundo de la culpa, de las expectativas, de todo lo que les rodea. Pero Laura, si tuviéramos que decir o aconsejar a las malas madres que nos están escuchando, además de leerte, ¿qué hacemos con la culpa? Porque tú ya lo has dicho, es decir, es intrínseco a la esencia de la madre, porque si hacemos una cosa porque la hacemos, si no hacemos la otra porque no la hacemos, si queremos seguir con nuestra carrera profesional porque si queremos seguir con nuestra carrera profesional no dedicamos tiempo a nuestros hijos. Si paramos nuestra carrera profesional durante un tiempo para criar como una elección libre, que ojalá fuera una elección libre para la mayoría normalmente es una renuncia obligada por el sistema, porque criamos y no salimos adelante con nuestras metas y nuestros sueños. Es decir, la culpa es constante. Para mí fue realmente el impulsor de sentirme mala madre y de desahogarme una noche en Twitter y generar este movimiento, esta comunidad. ¿Qué hacemos con la culpa? Laura, ¿la escuchamos, la silenciamos, convivimos con ella, le damos una patada? Cuéntanos. Bueno, quizás lo que va a ayudar y lo que nos va a ayudar a todos es primero identificar cómo sentimos cada uno ese sentimiento de culpa. Y si definimos la culpa de una manera muy sencilla, directa y clara, es un sentimiento punzante de malestar, de angustia, como un tsunami de angustia que nos roba el sosiego, la serenidad, y porque nos sentimos responsables o nos arrepentimos de algo, ya sea porque, como tú dices, no cumplimos con unas expectativas externas o propias, ya sean aprendidas o forzadas, ¿no? Entonces, muchas veces preguntan en las investigaciones científicas, ¿pero el ser humano es alguien que aprende a sentirse culpable o es algo innato? Pues para empezar lo tenemos grabado en los genes, la capacidad para sentir culpa, pero después aprendemos en nuestro entorno, ¿no? Qué significa y por qué no nos sentimos culpables. ¿Qué sucede en una sociedad, incluso la de hoy, a pesar de todos los avances respecto a la mujer, ¿no? Al papel que tiene la mujer? Pues como siempre ha tenido un papel de cuidadora y de ocuparse de los demás, ese sentimiento de culpa que a menudo surge cuando empieza a considerar sus propias necesidades, a priorizarse, a menudo automáticamente aparece esa culpa porque en la sociedad y a lo largo de la evolución, ¿no?, de la humanidad, es como, no, tú estás aquí para los demás, ¿no? Y desde hace muy poquito se empieza a trabajar esa importancia de bueno, que mi vida es mía y puedo ser madre, pero antes soy persona, ¿no? Que antes soy persona. Entonces, independientemente del entorno en el que hemos crecido,
todos hemos recibido mensajes respecto a lo que se considera una buena y una mala conducta. No obstante, hay que tener en cuenta que hay distintos tipos de culpa, pero básicamente los podemos definir en dos, en una culpa real y en una culpa falsa. La culpa real es cuando objetivamente soy responsable de un acto, de una respuesta, desde el hacer o no hacer, como tú decías. Después está la culpa falsa, que es una distorsión de esa responsabilidad. Voy a poner un ejemplo. Muchos niños, por ejemplo, cuando sus padres se separan, se sienten culpables y responsables de esa separación, ¿no? Ahí está el papel de los padres de transmitirle a los niños, mamá y papá, ¿no? En este caso, los padres o las madres no se han separado por eso. No son los niños, son, ¿no?, por otros temas que tienen que ver más con la relación de pareja. Entonces, en esa culpa es muy importante identificar cuándo es falsa, pero a veces uno solo no puede. Y por eso el consultar, ya sea un profesional, pero ya sea un amigo, un familiar, una persona de confianza sensata que quiere lo mejor para ti, ¿no?, y que gestiona bien la culpa, que te ayude a diferenciar entre lo que es esa culpa verdadera y falsa. Por el otro lado, es muy importante identificar la diferencia entre la culpa y la vergüenza, que son lo que denominamos las emociones autoconscientes. Muchas personas sienten culpa cuando en realidad consideran que sienten culpa cuando en realidad están sintiendo vergüenza. Las diferencias básicas entre estas dos, para que esto os pueda ayudar, la vergüenza tiene mucho que ver con un sentimiento de humillación, como ¿qué van a pensar los demás de mí, de lo que hago, de lo que me ha pasado, ¿no? Afecta más a esa sensación de dignidad, ¿no?, donde uno siente que no está a la altura. Mientras que el sentimiento de culpa está más asociado a no lo que piensan los demás de mí, sino lo que yo pienso de mí, ¿no?, de lo que he hecho, de lo que no he hecho. Si tuviéramos que crear una fórmula de la culpa, apunten bien, es la combinación o la suma de los siguientes sentimientos. Uno es el miedo, más la aversión, que es el sentimiento de rechazo. Después está la mala conciencia, el sentimiento de arrepentimiento y remordimiento. Entonces, ¿qué hacemos cuando sentimos culpa? ¿Cuál es esa reacción? Esa emoción punzante, angustiosa, y entramos en un bucle de pensamiento que no podemos resolverlo. Ahora bien, o creemos que no podemos resolverlo. Ahora bien, la culpa, el sentimiento de culpa tiene un papel positivo en nuestra vida, ¿no? Que dices, ¿cómo puede ser? ¿Cómo puede ser? Pues sí, lo tiene. Y es importante tener esto en cuenta porque las personas que nunca sienten culpa, aunque actúen mal o hagan daño, esas son personas que son psicópatas, que no sienten arrepentimiento ni se sienten responsables de dañar al otro. Son personas egoístas que se centran solamente en sus necesidades, absorben, son narcisistas. Eso es un 3% de la población. No queremos eso. Por lo tanto, sí queremos tener la capacidad de sentir culpa. ¿Por qué? Pues mira, sencillamente porque la culpa es como un barómetro. Nos ayuda a controlar y autorregular nuestra conducta, nuestros impulsos. Si nos enfadamos mucho y no pensamos en las consecuencias o nos anticipamos al resultado de nuestra explosión de ira, por ejemplo, pues, y no nos sentimos culpables, pues podemos dejar ahí todo un campo de dolor, de daño y metafóricamente hablando de muertos, ¿no? Entonces, la culpa nos ayuda a regular. Ahora bien, que nos controle cada movimiento y que vivamos en el miedo total y absoluto de actuar porque nos vamos a sentir culpables, pues eso tampoco es sano. Entonces, un equilibrio es importante. ¿Qué sucede con muchas madres? Que no encuentran ese equilibrio. No lo encuentran porque están sobrepasadas y además no es una exageración y no es una desproporción, es que objetivamente están sobrepasadas, están cansadas, no duermen bien, no tienen la ayuda suficiente, tienen una profesión, sea del tipo que sea, da igual, como si es estar en casa,
¿no? O sea, tienen una profesión pero que no tiene momentos de descanso. Y todos necesitamos descansar. Y eso no solo quiere decir dormir, tener un poquito y un espacio para uno, para poder gestionar, para poder pensar. Eso bien, necesitamos a veces la ayuda de otros, y aquí siempre insisto, para que en un momento dado nuestras personas de confianza nos pongan en nuestro sitio cuando se nos está yendo un poquito la cabeza con la culpa, sobre todo la culpa falsa. La culpa falsa, que, bueno, me parece impresionante, me quedo así como embobada escuchándote, porque es muy interesante empezar a identificar estos sentimientos, que muchas veces es lo que nos pasa, nos encontramos mal, nos sentimos tristes, desbordadas, pero no estamos identificando bien qué tipo de culpa estamos viviendo, ¿no? Porque sí que es verdad que hay una culpa que incluso podría ser como externa, porque depende del modelo social de maternidad que está sentado en la sociedad, depende de las expectativas que tienen otros hacia nosotros, pero está luego esa culpa interna que se convierte en un obstáculo y una barrera para avanzar. Pero bueno, yo creo que es muy interesante esto y que ya las malas madres nos va a ayudar un poco a identificar y a ser objetivas realmente cuando tenemos que serlo, para quedarnos con esa culpa buena. Ojo, cuidado con Laura, que nos ha dicho que la culpa es buena si la equilibramos, y descartar esa culpa mala, falsa, que no nos está ayudando. Al final la culpa falsa esa se convierte en un obstáculo, como otros obstáculos tenemos las mujeres madres, bueno, las mujeres en general y las madres también, que son nuestras queridas malas madres. Una de ellas es la conciliación, Laura. Y pasa un poco igual, ¿no? Porque la conciliación tiene una parte de barreras externas que dependen de la sociedad, del gobierno que no se compromete y no hay medidas y leyes que sean palancas de cambio, de un abandono total de las familias, como estamos viviendo en esta situación de pandemia en la que se pone de manifiesto que no hay estructuras de apoyo a la conciliación a las familias y a la infancia, pero luego también la conciliación entronca con una parte interna, de barreras internas, de falta de corresponsabilidad, de falta de ese equilibrio que tú dices para ser felices. Entonces, dentro de la conciliación, que es un tema también muy amplio, ¿qué parte de nosotras o qué podemos hacer para poder conciliar, para poder equilibrar mejor nuestras vidas y así sentirnos más satisfechas y felices? Más allá de esas barreras externas que evidentemente dependen de otros, ¿no? Porque a mí me pasa mucho, Laura, cuando de repente pues las malas madres me saludan con todo su amor y esperan que de repente el gobierno me haga caso y la ministra que me he sentado con ella. Y yo siempre les digo que además también está en nuestro poder cambiar las cosas, ¿no? De la conciliación y de todo. ¿Qué podemos hacer para equilibrar mejor la vida y conciliar mejor, desde tu opinión? Bueno, trabajando con tantas madres, con tantas mujeres, el tema de la conciliación, como tú dices, a menudo se refiere, o cuando se habla de ella, como la labor de la familia y el trabajo, pero no suelo escuchar mucho la conciliación con uno mismo, ¿verdad? Y ahí eso tiene mucho que ver, y el papel de la culpa tiene ahí mucho que ver, que es, otra vez más, estamos viendo que esa conciliación, cuando se habla hoy día de ella, como que se da por hecho que es cómo concilio yo mi trabajo y mi vida familiar. Y el tercer pilar, que es uno mismo, cómo concilio yo mi autocuidado, nunca suele tener ahí, ¿verdad?, un papel protagonista que realmente yo diría que es el más protagonista de todo, ¿no? Porque estamos hablando de salud emocional, del autoconocimiento. Si yo me conozco y me conozco bien cuáles son mis fortalezas, cuáles son mis debilidades, porque como seres imperfectos evidentemente somos un trabajo hasta el último día, ¿verdad?, esa conciliación necesitamos también incorporar el permiso a aprender. Y a esto es algo que a menudo le digo a mis pacientes. El dejarse aprender quiere decir dejarte también cometer errores, ¿verdad? Porque no nacemos sabiendo, no venimos a este mundo sabiendo ser madres, sabiendo cuáles son los cuidados ideales. Eso nos lo da la experiencia, la práctica. Entonces, claro, el aprender lleva tiempo, tiene energía y luego también un proceso de recuperación, de recolocar, ¿no?, esa sensación a menudo y muy frecuente también en las mamás, que es cómo gestiono mi sentimiento de fracaso. Y claro, ¿qué sucede? Que a menudo no se perdonan, se quedan estancadas en lo que debería haber sido, y ahí vuelvo de nuevo a un concepto fundamental que es la tiranía de los deberías, lo que yo debería haber hecho o no debería haber hecho, o sido o no sido, y mi realidad, que soy justamente como el error o el defecto. Y eso no puede ser.
¿De qué estamos hablando? Estamos hablando del diálogo interno. Y en ese diálogo interno necesitamos darnos permiso para un descanso, saber pedirlo y, ¿no? Y cuando digo pedir a otro no es pedirle permiso, oye, ¿me permites? No, es como, mira, necesito este momento para ti, os organizáis, ¿no? Para que yo tenga este momento y cargar las pilas. Porque es que las pilas no son eternas. Negociar con la pareja y exactamente, y crear un plan de acción. Sí, y tengo yo aquí otro libro que también os recomiendo, Malas Madres, que es La familia, de relaciones tóxicas, relaciones sanas, y seguro que de esto habla mucho aquí también Laura, y del autocuidado, que para ti es tan importante y siempre lo defiendes a capa y espada, por lo de mens sana, corpore sano, ¿no? Que pones en tus posts. Sí. Y claro, hay que preguntarle a Laura por su reto. Tienes un reto de caminatas. Cuéntanos ese reto, a ver si se animan las malas madres. Pues mira, yo he intentado hacer un reto también, quizás partiendo de mi propio propósito de cuidarme a mí misma, ¿no? Porque al fin y al cabo, pues como psicóloga, como terapeuta, y también mi misión y propósito de ayudar durante estos tiempos tan difíciles, no solamente a mis pacientes, sino a sanitarios, mi trabajo de voluntariado, pues la verdad es que yo también necesito cuidarme. Y curiosamente, ¿no? Hablando de ese autocuidado, pues una cosa es escuchar y cuidar mi mente, pero yo necesito cuidar mi cuerpo, ¿no? Y en mi trabajo, por ejemplo, yo estoy sentada mucho tiempo y necesito mover el esqueleto porque tengo ahí una cantidad de energía que la puedo canalizar mentalmente, pero mi cuerpo se queda ahí, ¿no? Como parado, ¿no? Y no puede ser. Entonces, el caminar, que es al fin y al cabo el ejercicio que nos viene más natural desde que somos pequeños, pues a mí me sienta muy bien. Me sienta muy bien. Es verdad que yo no soy deportista, no voy al gimnasio, soy de buen comer, disfruto muchísimo comiendo, es una de mis fuentes de felicidad, sobre todo cuando estoy con amigos, ¿no? Me encanta ir a restaurantes, ¿no? Y además ahora, por ejemplo, me gusta mucho apoyar a la hostelería, siempre llevando a cabo pues, el protocolo, ¿no? De seguridad. Entonces, ¿ese reto en qué consiste? Pues bueno, a mí que me gusta mucho caminar, pero quizás durante el confinamiento, durante el 2020, a veces me sentía quizás un poquito sola en mis caminatas, ¿no? Y la sensación de sentirme acompañada de personas, aunque no las conozca personalmente, dije, bueno, pues voy a proponer esto. Es cierto que nunca he hecho un reto de este tipo y mucho menos público, ¿no? Porque soy bastante privada, pero me quise probar, ¿no? Y como sé que es algo sano y sé que hay muchas personas ahora mismo en este momento que también necesitan formar parte de algo, ¿no? Sean mamás o no, pensé, pues mira, hacemos algo que sea divertido con un principio y un final, ¿no? Y entonces me puse a mirar mapas, ¿no? A mí los atlas me encantan. Entonces me pongo a mirar mapas, digo, a ver, ¿cuánta es la distancia de Madrid a Nueva York, ¿no? Como yo soy medio neoyorquina, ¿no? También pues era demasiado para mí. Tenía que ser realista y yo 6.000 kilómetros no los puedo hacer en un año. Es que soy incapaz, ¿no? Incapaz. Entonces algo que fuera realista y entonces decidí hacer un reto que son 1.080 kilómetros en el periodo de un año, es decir, del 1 de enero del 2021 al 31 de diciembre del 2021, en el que hago esos 1.080 kilómetros, que para mí es un reto, pero es más factible, que es la distancia en línea, la mayor distancia en línea recta que de la península ibérica, o sea que va desde Gerona hasta Cádiz. Y entonces pues pensé en eso. Ahora que lo supero y puedo llegar a París, que es otra de mis ciudades favoritas, pues bienvenido sea. Qué bonito. Y entonces es curioso porque se ha apuntado mucha gente que no conozco. Ahí estaremos pendientes de las malas madres y si no lo conseguimos tampoco pasa nada. No, esto es cada uno a su ritmo. Exacto. Y no hay ni que gastarse dinero ni nada, es pasear y para mover la mente, ¿no? Porque tú lo dices, ¿no? Que caminar y andar es muy bueno para el cerebro también, ¿no, Laura? Buenísimo, buenísimo. Sí, porque bueno, ayuda el cuerpo, crea endorfina, creas la serotonina. La serotonina es pues ese neurotransmisor que está asociado a la felicidad, al bienestar, a la sensación de bienestar, así como el estrés es el cortisol, ¿no? La hormona del estrés se llama cortisol. Cuando estamos muy estresados,
pues sube el cortisol y claro, eso de manera crónica, como estamos viendo, sobre todo en estos meses, pues no es positivo. ¿Y qué le ayuda de manera natural? El caminar, el hacer ejercicio. Hay gente que le viene divinamente ir al gimnasio, que me parece fantástico, ya me gustaría a mí, pero... Bueno, es conectar, yo creo que tenemos que conectar cada una con lo que nos hace sentir bien, con lo que nos gusta, exacto, y eso es autocuidarse. Exacto. Y si no lo y sobre todo una de las cosas que también te quería preguntar, no ponernos metas muy inalcanzables para no sentirnos mal, porque ahí entra el querer llegar a todo, la autoexigencia, el no permitirnos estar mal. Y tú hablabas en el congreso que coincidimos también durante el confinamiento, en el Congreso de la Felicidad de mi querida Margarita Álvarez, de la importancia de permitirnos estar mal para estar bien. Qué maravilla, Laura, esto. Que no somos superwoman. ¿Qué le dices a las malas madres? Nos debemos permitirnos estar mal, ¿verdad? Sí, porque además si intentamos eliminarnos y no dejamos que ese proceso de tristeza, frustración, inseguridad, como que empiece, se desarrolle y termine, se queda ahí como estancado, ¿no? Se queda estancado y al final tenemos que gastar más energía para no sentir que dejarnos sentir desde un lugar amable. Entonces, déjate sentir tus sentimientos, que eso no quiere decir permanecer ahí y me siento en mi tristeza como si me sentara en un charco. No, pero vamos a pasar el charco caminando a un ritmo, sintiendo con tu desahogo, hablar de ello, pero después poder salir de ahí y también en esa amabilidad el perdonarse, ¿verdad? El enmendar, que es fundamental, que también va muy vinculado, está muy vinculado al sentimiento de culpa, ¿no? Y a esas tiranías de los debería y a veces a esos pensamientos tan destructivos, ¿no? Entonces, déjate en paz. Es que a veces no nos dejamos en paz. Así que a todas esas malas madres, oye, date un descansito, déjate en paz, que no sirve de nada estar en esa rueda de hámster dándole que te pego. Ahora, si te quieres preguntar, ¿pero por qué entro en esos bucles de pensamientos obsesivos y siento que no me puedo salir de la rueda del hámster? La respuesta a esa pregunta, para que lo penséis muy bien, es porque estáis buscando una respuesta y una solución. Es vuestro lado resolutivo, o sea, que viene de un buen sitio, ¿no? Es vuestro lado resolutivo que estáis intentando resolver o un problema, un reto, un desafío. Pero quizás estáis utilizando el medio o el camino que ya habéis descubierto que no funciona y hace falta cambiar el camino, pero no sabemos cuál es. Y eso, como psicóloga, a menudo le explico a mis pacientes. Una vez sabemos qué tenemos que hacer, pero el problema está en que no sabemos cómo. Y las cosas, para resolverlas, necesitamos saber cómo me salgo de la rueda, cómo salgo de ese pensamiento. Y para eso tenemos que quizás parar o dejar de poner el foco donde lo estamos poniendo y buscar soluciones, que pedir ayuda o investigar, ¿no? O probar nuevos hábitos nos ayuda. Y claro, ese cambio de hábitos, que tiene un proceso de aprendizaje, es de repente cambiar, por ejemplo, de un hábito, un círculo vicioso, y lo convertimos en un círculo virtuoso. Y a veces que no sabemos que existe el círculo virtuoso, que podemos cambiar una conducta para crear algo que funciona mejor. El proceso de aprendizaje a veces se nos resiste, ¿verdad? Nos resiste, pero sí es posible. Y si además, cuando ya sabemos cómo, no nos atrevemos por los miedos, por la falta de autoestima que nos acompaña tanto a las mujeres, por decir no me atrevo, no soy lo suficientemente buena. ¿Qué hacemos con esa autoestima, ¿no? Que es un gran tema, eso siempre se dice, es que a las mujeres nos falta autoestima. ¿Nos falta autoestima a las mujeres, Laura? Bueno, yo creo que a veces hay mujeres que sí y hay mujeres que no, pero la realidad es que tampoco conozco a nadie que no haya tenido su autoestima frágil, hombres y mujeres, ¿no? Hombres y mujeres. Entonces, algo muy importante. Frente a esa parte de la autoestima, cuando hablamos de autoestima, al final todo parte de cómo yo me siento respecto a mis cualidades, cómo me valoro, ¿no? Y eso va a depender mucho del entorno en el que hemos crecido. Por lo tanto, las mamás que estén aquí, los mensajes que les transmitís a vuestros hijos va a influir profundamente en esa autoestima, como ha influido en vosotros.
Y aquí la idea no es decirle a los hijos, eres mejor que nadie, eres el más guapo, el más inteligente o la mejor que el resto de tus amigos, primos. No. Aquí no va de alimentar el sentimiento de superioridad, ¿no? Eso no va de eso, sino de reforzar positivamente, ¿no? Esas habilidades y a partir de esas fortalezas ayudar a mejorar pues aquello que resulta un poquito más difícil, ¿no? Y de nuevo, aquí el papel de la comunicación es fundamental. El ser amable con uno mismo, si lo pensamos, no estamos en un mundo donde eso nos lo enseñan. Yo creo que hasta hace muy poquito es algo que poco a poco vamos incorporando y entendiendo que la amabilidad y para tener una buena relación con los demás no solamente es ser generoso o acompañar a otros y demás, sino que también todo empieza por uno mismo. Ya que no olvidemos que es en la familia, es nuestro primer escenario de nuestra vida, es el primer escenario donde aprendemos sobre nuestras emociones, los conflictos, donde tenemos nuestros primeros sentimientos, ya sean positivos o negativos, ¿no? Y si, por ejemplo, tenemos hermanos, pues ahí está la rivalidad también, ¿no? Es que eso es un hecho, ¿no? Y bueno, poquito a poco. Desde luego el mensaje de cómo nos hablamos y cómo incorporamos el castigo en nuestra vida, porque el castigo también tiene un lado positivo, siempre que no sea desproporcionado, pero sí hay un aprendizaje, y cuando hablo de castigo me refiero a reforzamiento positivo y negativo, pero utilizado de manera constructiva siempre, ¿no? Por ejemplo, un hijo que le pega una paliza a su hermano, o sea, es importante tener una conversación, pero tiene que haber unas consecuencias. Pero las consecuencias no es pegarle una paliza al hijo. No, me explico. O sea, eso es no, bajo ningún concepto. Pero sí enseñar, ¿no? El controlar las emociones, regular el comportamiento y cuáles son las alternativas, porque también hay que dar una canalización. Si estás cabreado, pues pégale a una almohada o vamos a hablar de ello y ponerle palabras a los sentimientos, llamar las cosas por su nombre. Y para educar en emociones, esto que hablas tan importante, pues es eso, lo que hemos estado hablando durante toda la conversación, ¿no? Saber también cuáles son nuestras emociones, conocernos a nosotras mismas. Has hablado del autoconocimiento. Nunca ha sido más importante que ahora, en estos momentos que vivimos, esta pérdida de control, el conocernos a nosotras mismas. Y en esto de los miedos, tú también compartías hace tiempo que uno de tus mayores miedos era hablar en público. Malas madres, no lo creeríais ahora si os digo esto, porque estáis viendo a Laura cómo se explica y que nos quedaremos aquí escuchándola muchísimo tiempo, pero fue ese, ¿no? Hablar en público. ¿Cómo lo superaste y cómo encontraste ese cómo? Así con el ejemplo muchas veces las malas madres van a entenderlo. Pues sí, bueno, todos tenemos nuestros miedos, ¿no? Y cuando yo que estudio y trabajo mucho con el miedo, pues profundizo en ello y también intento afrontar los míos y conocer los propios, ¿no? Entonces, de los miedos más habituales, y esto de cara, ¿no? También a las mamás para que también puedan ayudar a sus hijos y a sí mismas, ¿no? Afrontar los miedos más comunes, los más habituales en el ser humano es el miedo a la oscuridad, a las alturas, hablar en público, a la humillación, el miedo al fracaso, ¿no? Entonces, esto por nombrar algunos, pero el número uno de todos es el miedo a la muerte, es el más común de todos, ¿vale? Entonces, como uno de los miedos más habituales, que es hablar en público, tengo que decir que cuando me vine, yo nací, me formé en Nueva York, fui allí a la universidad y demás, y entonces cuando me vine a España en el 2002, después del 11S, pues me sentía insegura porque a pesar de que mi familia es española, es de Sevilla, de ahí mi acento andaluz, ¿no? Con mucho orgullo, pero había una parte de mí que se sentía muy insegura y entonces cuando empecé a trabajar tenía que hablar en público, no empecé dando conferencias, de hecho presentando conferenciantes, ¿no?
Y hacer esa presentación me suponía pues lo que son los síntomas habituales del miedo a hablar en público, que te tiembla la voz, te quedas sin saliva, sientes un poco de mareo, quizás un poco de náuseas también. Entonces, pues bueno, pues pedí ayuda. No solamente hablé con mi padre, hablé con un profesional y intenté incorporar técnicas para que poco a poco yo pudiera superar eso, porque a mí me gusta la gente, me gusta comunicar y bueno, y luego está la decisión, y esto es muy importante, la decisión de afrontar el miedo, porque para poder afrontar el miedo, y eso se lo digo muchas veces a mis pacientes, podemos estar aquí en la consulta meses o semanas hablando de tu miedo, pero realmente al final tenemos que buscar una manera que de forma progresiva y gradual, y esto de cara a los niños también, afrontar nuestros miedos, ¿no? Y no hace falta hacer una terapia de choque total, ¿no? Sino de una manera amable, progresivo y paulatino, pues ir afrontando ese miedo. Así que además de intentar incorporar esas técnicas, ¿no?, de respiración, de relajación, y algo que me ayudó mucho, por si os ayuda a vosotras, que me recomendó este profesional en comunicación, es: Laura, cuéntale tu historia a 3 personas del público que tengan una cara amable o te recuerden a alguien que tú quieres mucho, ¿no? Y entonces, ¿no?, elegí a esas 3 personas, cada una en una esquina y una persona en el centro, que te mira a los ojos o que me recordaba a mi abuela, ¿no?, a alguna amiga, o pedía un favor a alguna amiga: oye, por favor, que te lo voy a contar a ti, aunque haya 1000 personas en la sala, ¿no? Y entonces poco a poco fui aprendiendo y cambié un hábito, ¿no?, un círculo vicioso de pensamientos negativos: lo voy a hacer mal, me voy a olvidar, a aprender a disfrutar compartiendo información que de la mejor manera que sé cómo, y no crear unas expectativas en mí misma de tener que ser la mejor, sino ¿cuál es mi misión y mi propósito? Es compartir, dar información que yo creo que pueda ayudar, y a algunos le puede gustar y a otros no, y también el aprender a aceptar que no le puede gustar a todo el mundo, ¿no? Qué importante, qué importante eso. ¿Cuántos temas se nos van a quedar en el tintero, Laura? Porque estaría aquí horas y horas escuchándote. Pero bueno, yo te invito a que vengas a otro podcast, a otro episodio, feliz. A hablar del miedo a la muerte que has hablado, a hablar también de una cosa que me gustaría también hablar, que es de las limitaciones que tenemos las mujeres ante la libre elección, entre comillas, de ser madre o no, que eso me parece un temazo, porque hasta qué punto muchas veces lo somos porque tenemos que serlo, ¿no? Es decir, eso sería también muy interesante de hablar contigo. Pero para terminar, tenemos un cuestionario rápido para conocer un poquito mejor a Laura, y aquí es cuando mi querido Pedro pone una musiquita de fondo y así se escucha menos a Lucía llorar, que ya estoy escuchando a mi Lucía llorar de fondo, en el que te vamos a preguntar unas cosas pues divertidas, profundas, y tienes que contestar más o menos rápido para conocerte un poco mejor, ¿vale? Vale. Pues vamos a ello. ¿Té o café, Laura? Té. ¿Qué es lo primero que haces cuando te levantas? Beber agua. ¿Cuál es el lado positivo del estrés? Que te ayuda a poner el foco de atención en lo que es importante y concentrarme, por lo menos en mi caso. ¿Cómo te influyó tu padre en tu profesión? Pues mucho, porque de hecho es uno de mis mentores y mis personas de confianza hasta el día de hoy, y alguien con quien comparto muchos intereses, incluso la manera de ser. Así que sí, es un pilar en mi vida, por supuesto. Qué suerte tienes. ¿Es posible llevar una vida slow en esta sociedad de la inmediatez? Hay que trabajárselo mucho. Yo por lo menos me lo estoy intentando trabajar, y quizás una vida slow todo el tiempo no es posible, pero sí a lo mejor encontrar pequeños espacios en el día o durante la semana que sí sean slow. Yo lo estoy intentando practicar. En eso estamos también, tenemos que intentarlo, malas madres. Un lugar donde sentirte bien y con quién. Un lugar donde sentirme bien y con quién. Pues es que tengo tantos sitios, pero vamos, ahora que vivo en Madrid tengo que decir que me siento muy bien aquí y con mis amigos. Mis amigos son fundamentales. ¿A qué le da las gracias, Laura, cada día?
a tener un propósito y sentirme conectada con las personas de mi entorno y conmigo misma. La experiencia que más te ha marcado, Laura. La que más me ha marcado. Pues he tenido varias, no puedo elegir una, pero quizás cuando mis padres se separaron y vivía en Nueva York y me vine a España a vivir, y el 11S, el atentado del 11 de septiembre en Nueva York. Te has hablado muchas veces de eso y mira, se me ponen los vellos de punta. ¿Cómo deshacernos, un consejo rápido, de un pensamiento negativo para pasar de ese círculo vicioso que decías al círculo virtuoso? Mirar, distraerme, a mí me ayuda a distraerme o hablar de ello con alguien, de mi confianza. Me gusta mucho eso que decía Laura antes, de tu confianza, alguien que quiera lo bueno para ti, ¿no? Qué importante elegir a las personas, ¿verdad, Laura? Sí, porque no siempre las personas que tenemos más cerca, de hecho, son las que nos vienen mejor. Entonces, las personas de confianza, yo las llamo mis personas tesoros. Qué bonito. ¿Y un libro que te haya cambiado la vida, para terminar? Pues de hecho lo tengo aquí porque lo quería recomendar, que es de una escritora que se llama Brené Brown y el libro se llama en español Los dones de la imperfección. Bonito. Un gran libro, está aquí. Lo tengo aquí, me gusta muchísimo y se lo recomiendo a todas las mamás. Es cortito, fácil de leer. Qué bien. Y da técnicas, herramientas con un lenguaje muy fácil y te cambia positivamente. Y para no sentirnos culpables por ser maravillosamente imperfectas, ¿verdad, Laura? Claro, maravillosamente imperfectas y un trabajo, ¿verdad? En construcción, pues siempre tiene su punto divertido, ¿no? Y antes de despedirte, Laura, en cada capítulo recomiendo un audiolibro o un libro electrónico de nuestro compañero de viaje, que es Storytel, que nos hace posible técnicamente hacer este gran podcast que para mí me está trayendo tanto bueno como volver a verte, volver a escucharte, que ha sido un regalo tenerte aquí. Y te recomiendo, pues mira, un episodio del podcast de Kenso, que me gusta mucho, de Yolanda Herrero, que se llama Conciliar o Reventar. Y es un libro también que se llama Conciliar o Reventar. Desde aquí le mando un besazo a Yolanda porque es muy bonito, ¿no? Y habla de ese equilibrio que tú has estado hablando en la conversación, de buscar ese equilibrio, ¿no? De que no es tan malo la culpa si sabemos tratarla, ¿no? Y le decimos adiós. ¿Qué le decimos a la culpa para despedirnos, Laura? Dile un mensaje a la culpa, que era nuestra protagonista de hoy. Bueno, culpa. Te acepto, pero de manera moderada y positiva. Ten cuidadín. Que como te pongas chula, te doy una patada. Pa' chula yo, ¿no? Que mil gracias, Laura, por este ratito, esta conversación que me ha encantado. Creo que, bueno, increíble todo lo que nos cuentas. Un regalo cada respuesta, cada palabra, cada debate profundo que nos haces abrir. Me ha gustado mucho porque al final sacas lo positivo del estrés, sacas lo positivo de la culpa. Malas madres, no lo estamos haciendo tan mal, somos capaces y te mando un besazo enorme, Laura, invitándote a que vuelvas pronto, por favor, mucho que hablar. Sí, mucho que hablar, compartir, aprender y me gustaría aprovechar este momento de nuevo para darte a ti las gracias y a todas las mamás, ¿no? Porque al fin y al cabo estáis creando el futuro, no hay que olvidarlo. Y no es presión, es amor. Y qué chulo, ¿no? Porque no deja de ser un legado precioso y así que tenéis todo mi apoyo, mi ánimo, mi respeto y admiración. A qué todas. Bonito. Pues con eso nos quedamos. Mil gracias, un besazo enorme, cuídate mucho. Nos vemos por una caminata de esas. Cuando pases por Málaga, avísame. Perfecto, eso está hecho. Chao, gracias. Qué bonito, Malas Madres, eso que ha dicho Laura, de que somos creadoras de futuro, ¿no? Yo también lo digo, ¿no? Creadoras de vida. Me acuerdo que también decía Annie Gartiburu en el episodio que estuvimos con ella. Y ojalá llegue un día en el que no solo nosotras seamos conscientes de eso, no solo sean conscientes de eso otras mujeres, sino que lo sea toda la sociedad implicada en el cambio de modelo social de maternidad, en la lucha por la conciliación y en todo lo que nos queda que avanzar para que seguramente las madres el día de mañana nos sintamos un poquito menos culpables.
Y nada, malas madres, con este maravilloso episodio nos despedimos por hoy y a todas las malas madres, a todas vosotras, animaros a que entréis en mi página personal de storytel.com/malasmadres, donde podréis escuchar el podcast que le he recomendado a Laura de Conciliar o Reventar de Yolanda Herrero y muchas otras recomendaciones. Tenéis 30 días gratis para escucharlas. Y para terminar, como siempre, deciros que no os olvidéis de ser felices, que parece fácil, pero no lo es, con menos culpa esta vez. Y nos vemos el próximo capítulo del podcast del Club de Malas Madres, un desahogo de los que hacen terapia de la buena. Sí.